Capítulo sexto. La hojarasca. Al principio dormía hasta las 7. Se le veía aparecer en la cocina, con la camisa sin cuello abotonada hacia arriba, enrolladas hasta los codos las mangas arrugadas y sucias, los escuálidos pantalones a la altura del pecho y el cinturón amarrado por fuera, mucho más abajo de la pretina. Se tenía la impresión de que los pantalones iban a resbalar, a caer, por falta de un cuerpo sólido en que sostenerse. No había enflaquecido, pero en su rostro se advertía no ya el gesto militar y altanero del primer año, sino la expresión abúlica y fatigada del hombre que no sabe qué será de su vida un minuto después, ni tiene el menor interés en averiguarlo. Tomaba su café negro a las 7 pasadas y regresaba después al cuarto, repartiendo, al regreso, sus inexpresivos buenos días. Llevaba 4 años de vivir en nuestra casa y estaba acreditado en Macondo como un profesional serio, a pesar de que su carácter brusco y sus maneras desordenadas crearon en torno a él una atmósfera más parecida al temor que al respeto. Fue el único médico en el pueblo hasta cuando llegó la compañía bananera y se hicieron los trabajos del ferrocarril. Entonces empezaron a sobrar sillas en el cuartito. La gente que lo visitó durante los primeros 4 años de su estadía en Macondo empezó a desviarse después de que la compañía organizó el servicio médico para sus trabajadores. Él debió ver los nuevos rumbos trazados por la hojarasca, pero no dijo nada. Siguió abriendo la puerta de la calle, sentándose en su asiento de cuero durante todo el día, hasta cuando pasaron muchos sin que volviera un enfermo. Entonces echó el cerrojo a la puerta, compró una hamaca y se encerró en el cuarto. Meme adquirió para esa época la costumbre de llevarle un desayuno compuesto de plátanos y naranjas. Comía las frutas y tiraba las cáscaras al rincón de donde la guajira las sacaba los sábados, cuando hacía la limpieza del dormitorio. Pero por la manera como procedía, cualquiera hubiera sospechado que a él le importaba muy poco si un sábado hubiera dejado de hacer la limpieza y el cuarto se hubiera convertido en un muladar. Ahora no hacía absolutamente nada. Se pasaba las horas en la hamaca meciéndose. A través de la puerta entreabierta se vislumbraba en la oscuridad y su rostro seco e inexpresivo, su cabello revuelto, la vitalidad enfermiza de sus duros ojos amarillos le daban el inconfundible aspecto del hombre que ha empezado a sentirse derrotado por las circunstancias. Durante los primeros años de su permanencia en nuestra casa, Adelaida se mostró en apariencia indiferente, o en apariencia conforme con, o realmente de acuerdo con mi voluntad de que permaneciera en la casa. Pero cuando cerró el consultorio y solo abandonaba el cuarto a las horas de las comidas, a sentarse en la mesa, con la misma apatía, silenciosa y dolorida de siempre, mi esposa rompió los diques de su tolerancia y me dijo: «Es una herejía seguirlo sosteniendo. Es como si estuviéramos alimentando al demonio». Y yo, siempre inclinado hacia él por un complejo sentimiento de piedad, admiración y lástima, pues aunque yo quiera desfigurarlo ahora, había mucho de lástima en aquel sentimiento, insistía. Hay que soportarlo, es un hombre sin nadie en el mundo y necesita que se lo comprenda. Poco después el ferrocarril empezó a prestar servicios. Macondo era un pueblo próspero, lleno de caras nuevas, con un salón de cine y numerosos lugares de diversiones. Entonces hubo trabajo para todo el mundo, menos para él. Siguió encerrado, esquivo, hasta la mañana en que intempestivamente se hizo presente en el comedor a la hora del desayuno y habló con espontaneidad y hasta con entusiasmo de las magníficas perspectivas del pueblo. Esa mañana oí la palabra por primera vez. Él la dijo: «Todo esto pasará cuando nos acostumbremos a la hojarasca». Meses más tarde se le vio salir a la calle con la frecuencia antes del atardecer. Permanecía sentado en la peluquería hasta las últimas horas del día e intervenía en las tertulias que se formaban a la puerta, junto al tocador portátil, junto al taburete alto que el peluquero sacaba a la calle para que sus clientes disfrutaran del fresco del atardecer. Los médicos de la compañía no se conformaron con privarlo de derecho de sus medios de vida, sino que en 1907, cuando ya no había en Macondo un paciente que se acordara de él, y cuando él mismo había desistido de esperarlo, alguno de los médicos de las bananeras sugirió a la alcaldía que exigiera a todos los profesionales del pueblo el registro de sus títulos. Él no debió sentirse aludido cuando apareció el edicto un lunes en las 4 esquinas de la plaza. Fui yo quien le habló de la conveniencia de cumplir con ese requisito, pero él, tranquilo, indiferente, se limitó a responder:
Yo no, coronel, no volveré a meterme en nada de eso. Nunca he podido saber si realmente tenía sus títulos en regla. Ni siquiera supe si era francés como se suponía, ni si conservaba recuerdos de una familia que debió tener, pero de la que nunca dijo una palabra. Algunas semanas después, cuando el alcalde y su secretario se hicieron presentes en mi casa para exigirle la presentación y el registro de su licencia, él se negó de manera rotunda a salir de la pieza. Ese día, después de 5 años de vivir en la misma casa, de comer en la misma mesa, caí en la cuenta de que ni siquiera conocíamos su nombre. No se habría necesitado tener 17 años, como los tenía yo entonces, para observar, desde cuando vi a Meme emperifollada en la iglesia, y después cuando hablé con ella en el botiquín, que en nuestra casa el cuartito de la calle estaba clausurado. Más tarde supe que mi madrastra había puesto el candado, y se oponía a que fueran todas las cosas que quedaban adentro: la cama que el doctor usó cuando compró la hamaca, la mesita de los medicamentos y de la cual no trajo a la esquina sino el dinero acumulado durante sus mejores años, que debió ser mucho, porque nunca tuvo gastos en la casa y alcanzó para que Meme abriera el botiquín. Y además, entre un montón de desperdicios y los viejos periódicos escritos en su idioma, el aguamanil y algunas prendas personales inservibles. Parecía como si todas las cosas estuvieran contaminadas de lo que mi madrastra consideraba una condición maléfica, completamente diabólica. Yo debía advertir la clausura del cuartito en octubre o noviembre, 3 años después de que Meme y él abandonaran la casa, porque a principios del año siguiente había empezado a hacerme ilusiones acerca del establecimiento de Martín en esa habitación. Yo deseaba vivir en ella después de mi matrimonio, la rondaba. En la conversación con mi madrastra llegaba hasta sugerir que era ya hora de que se abriera el candado y se levantara la inadmisible cuarentena impuesta a uno de los lugares más íntimos y amables de la casa. Pero antes de que empezáramos a coser mi vestido de novia, nadie me habló directamente del doctor, y mucho menos del cuartito que seguía siendo como algo suyo, como un fragmento de su personalidad que no podía ser desvinculado de nuestra casa, mientras viviera en ella alguien que pudiera recordarlo. Yo iba a contraer matrimonio antes de 1 año. No sé si fueron las circunstancias en que se desenvolvió mi vida durante la infancia y la adolescencia lo que me daba en ese tiempo una noción imprecisa de los hechos y las cosas. Pero lo cierto es que en esos meses en que se adelantaban los preparativos de mis bodas, aún ignoraba yo el secreto de muchas cosas. 1 año antes de casarme con él, yo recordaba a Martín a través de una vaga atmósfera de irrealidad. Tal vez por eso deseaba tenerlo cerca, en el cuartito, para convencerme de que se trataba de un hombre concreto y no de un novio conocido en el sueño. Pero yo no me sentía con fuerzas para hablar a mi madrastra de mis proyectos. Lo natural habría sido decir: voy a quitar el candado, voy a poner la mesa junto a la ventana y la cama contra la pared de adentro, voy a poner una maceta de claveles en la repisa y un ramo de sábila en el dintel. Pero a mi cobardía, a mi absoluta falta de decisión, se agregaba la nebulosidad de mi prometido. Lo recordaba como una figura vaga, inacible, cuyos únicos elementos concretos parecían ser el bigote brillante, la cabeza un poco ladeada hacia la izquierda y el eterno saco de 4 botones. Él había estado en nuestra casa a fines de julio. Se pasaba el día entre nosotros y conversaba en la oficina con mi padre, dándole vueltas a un misterioso negocio del que nunca logré enterarme. De tarde, Martín y yo íbamos con mi madrastra a las plantaciones, pero cuando lo veía regresar en la claridad malva del crepúsculo, cuando estaba más cerca de mí, caminando junto a mi hombro, entonces era más abstracto e irreal. Yo sabía que nunca sería capaz de imaginarlo humano o de encontrar en él la solidez indispensable para que su recuerdo me diera valor, me fortaleciera en el momento de decir: voy a arreglar el cuarto para Martín. Hasta la idea de que iba a casarme con él me resultaba inverosímil 1 año antes de la boda. Lo había conocido en febrero, en el velorio del niño de palo quemado. Varias muchachas cantábamos y batíamos palmas procurando agotar hasta el exceso la única diversión que se nos permitía. En Macondo había un salón de cine, había un gramófono público y otros lugares de diversión, pero mi padre y mi madrastra se oponían a que disfrutáramos de ellos las muchachas de mi edad. Son diversiones para la hojarasca, decían. En febrero hacía calor al mediodía. Mi madrastra y yo nos sentábamos en el corredor a pespuntar en género blanco mientras mi padre hacía la siesta. Cosíamos hasta cuando él pasaba
arrastrando los zuecos e iba a mojarse la cabeza en el aguamanil. Pero de noche, febrero era fresco y profundo, y en todo el pueblo se oían las voces de las mujeres cantando en los velorios de los niños. La noche en que fuimos al velorio del niño de Palo Quemado, debía oírse mejor que nunca la voz de Memi Orozco. Ella era flaca, desgarbada y dura como una escoba, pero sabía llevar la voz mejor que nadie. Y en la primera pausa, Genoveva García dijo: «Afuera está sentado un forastero». Creo que todas dejamos de cantar, menos Remedios Orozco. «Imagínate que ha venido con saco», dijo Genoveva García. «Ha estado hablando toda la noche, y los otros le escuchan sin decir: esta boca es mía». Tiene puesto un saco de 4 botones y cruza la pierna y muestra medias con ligas y botas con ojetes. Todavía Memi Orozco no había dejado de cantar cuando nosotras nos batimos palmas y dijimos: «Vamos a casarnos con él». Después, cuando yo lo recordaba en la casa, no encontraba ninguna correspondencia entre esas palabras y la realidad. Recordaba como si hubieran sido dichas por un grupo de mujeres imaginarias que batían palmas y cantaban en la casa donde había muerto un niño irreal. Otras mujeres fumaban a otro lado, estaban serias, vigilantes, estirados hacia nosotros los largos cuellos de gallinazos. Detrás, contra la frescura del quicio, otra mujer envuelta hasta la cabeza en un pañuelo negro aguardaba a que hirviera el café. De pronto, una voz masculina se había incorporado a las nuestras. Al principio, era desconcertada y sin dirección, pero después fue vibrante y metálica, como si el hombre estuviera cantando en la iglesia. Beba García me había dado un codazo en las costillas. Entonces yo levanté la vista y lo vi por primera vez. Era joven y limpio, con el cuello duro y el saco abotonado en los 4 ojales. Y estaba mirándome. Yo oía hablar de su regreso en diciembre y pensaba que ningún lugar era más apropiado para él que el cuartito clausurado. Pero ya no lo concebía. Me decía a mí misma: «Martín, Martín, Martín». Y el nombre, examinado, saboreado, desmontado en sus piezas esenciales, perdía para mí toda su significación. Al salir del velorio había movido una taza vacía frente a mí. Había dicho: «He leído su suerte en el café». Yo iba hacia la puerta, entre las otras muchachas, y oía la voz de él, honda, convincente, apacible: «Cuente 7 estrellas y soñará conmigo». Al pasar junto a la puerta vimos al niño de Palo Quemado en la cajita, la cara cubierta con bolvos de arroz, una rosa en la boca y los ojos abiertos con palillos. Febrero nos mandaba tibias bocanadas de su muerte, y en el cuarto flotaba el vaho de los jazmines y las violetas tostadas por el calor. Pero en el silencio del muerto, la otra voz era constante y única: «Recuérdelo bien, nada más que 7 estrellas». En julio estaba en nuestra casa. Le gustaba recostarse contra los tiestos del pasamano. Decía: «Recuerda que nunca te miraba a los ojos». Es el secreto del hombre que ha empezado a sentir miedo de enamorarse. Y era verdad que yo no recordaba sus ojos. No habría podido decir en julio de qué color tenía las pupilas el hombre con quien iba a casarme en diciembre. Sin embargo, 6 meses antes, febrero, era apenas un profundo silencio al mediodía, una pareja de congorochos, macho y hembra, enroscada en el piso del baño, la pordiosera de los martes pidiendo una ramita de toronjil, y él, estirado, sonriente, con el saco abotonado hasta arriba, diciendo: «La voy a poner a pensar en mí a toda hora». Coloqué un retrato suyo detrás de la puerta y le clavé alfileres en los ojos. Y Genoveva García, muerta de risa: «Son tonterías que aprenden los hombres con los guajiros». A fines de marzo estaría transitando por la casa. Pasaría largas horas en la oficina con mi padre, convenciéndola de la importancia de algo que nunca pude descifrar. Ahora han transcurrido 11 años desde mi matrimonio, 9 desde cuando lo vi diciéndome adiós en la ventanilla del tren, haciéndome prometer que cuidaría muy bien del niño mientras él regresaba por nosotros. Habían de transcurrir estos 9 años sin que se volviera a saber nada de él, sin que mi padre, que lo ayudó a adelantar los preparativos de ese viaje sin término, haya vuelto a decir una palabra en relación con su regreso. Pero ni siquiera, en los 3 años que duró nuestro matrimonio, fue más concreto y palpable que lo fue en el velorio del niño de Palo Quemado, o ese domingo de marzo en que lo vi por segunda vez, cuando Beba García y yo regresábamos de la iglesia. Él estaba parado en la puerta del hotel, solo,
con las manos en los bolsillos laterales de su saco de 4 botones. Dijo: «Ahora pensará en mí toda la vida, porque ya el retrato dejó caer los alfileres». Lo dijo con la voz tan apagada y tensa que parecía verdad, pero aún esa verdad era diferente y extraña. Genoveva insistía: «Son porquerías de los guajiros». 3 meses después, ella se fugó con el director de una compañía de titiriteros, pero todavía ese domingo parecía muy escrupulosa y seria. Martín dijo: «Me tranquiliza saber que alguien me recordará en Macondo». Y Genoveva García, mirándolo, con el rostro transformado por la exasperación, dijo: «Mafaricafa, se le va a pudrir encima ese saco de 4 botones».